Bueno, pues para hablar de masonería nos acompañan en la mesa de Para Todos Lados Pere Sánchez Ferrer, historiador y masón de la Gran Logia de España. Como historiador se ha especializado en la masonería española, tema en el que lleva 30 años trabajando y del que ha publicado numerosos trabajos y libros. Entre ellos este libro, tenemos el libro por aquí, sí, La masonería y los masones españoles del siglo XX, los pasos perdidos. Nos acompaña también, a mi derecha se encuentra Óscar de Alfonso Ortega, ese gran maestre de la Gran Logia de España y abogado de profesión. Pues muy buenas tardes, bienvenidos a los dos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en la introducción nos referíamos a la masonería como una organización, una hermandad. Yo no sé si esta definición es la más acertada, la más correcta. Se mueve tanto desconocimiento alrededor que nunca sabemos cómo tratarlo o definirlo. Yo he visto lo que habéis hecho aquí, la introducción realizada, y la verdad que está bastante bien. Se ha descrito correctamente lo que son los orígenes de la institución masónica en España. Para mí la definición de hermandad creo que sería la más acertada. Organización tiene un tinte administrativo que no me gusta. Hay que tener en cuenta que la masonería es la institución, una de las más antiguas, o incluso la más antigua diría yo, de toda la historia, y me refiero a una institución secular, y eso pues lleva una impronta que siempre se ha visto con determinados principios masónicos, y entre ellos el de la fraternidad. Por eso, definir a la institución masónica como una hermandad yo creo que es un acierto. ¿Es un acierto, señor Sánchez? Pues sí, es un acierto, y habría que añadir en todo caso que la masonería como organización genuina forma parte de esa tradición histórica que es la realidad iniciática. Es decir, la masonería es como la representante actual de una tradición milenaria que en Occidente viene de Egipto y de Grecia, y que eran aquellas antiguas religiones mistéricas que llaman los historiadores de la religión, y que se hacía en esas organizaciones iniciáticas o mistéricas. Pues el candidato pasaba de las tinieblas a la luz por medio de un ritual. Exactamente es lo que hace hoy la masonería. A través de un ritual, el profano se convierte en masón y allí recibe la luz masónica. Es decir, la masonería es una orden de carácter iniciático, y eso es lo que la singulariza. Eso es lo propio y peculiar de la masonería. ¿Y en qué consiste esta luz masónica? Bueno, pues difícil de responder. Sí que, al hilo que ha dicho Pere, sí que es verdad que lo que caracteriza a esa orden de iniciación, a diferencia de otro tipo de organizaciones o asociaciones, en donde cada uno entra, paga una cuota, entrega una foto, firma su solicitud, aquí se pasa por una selección previa y por unos ritos iniciáticos, los cuales efectivamente dan todo lo que es la esencia de lo que es la institución. Cuando tú, Juanjo, hablas de la luz masónica, eso es lo que tarda un hermano, una vez ya iniciado, en desbastar, lo que nosotros llamamos desbastar la piedra bruta, que es mejorar como persona. Y la verdad que eso pues puede durar el tiempo que haga falta. Cada uno es un caso, cada individuo es distinto. Lo que sí es evidente es que la masonería lo que te ofrece es una posibilidad de mejoramiento. No cambia, porque no tenemos una varita mágica que te haga más guapo o más alto o lo que sea, pero sí te ofrece esas posibilidades para que tú, si así lo consideras, tomes esos instrumentos simbólicos que tienen esa carga iniciática, y te puedas, por lo menos tengas la posibilidad de mejorarte como individuo. ¿Y esa sería la única finalidad de la masonería, señor de Alfonso? Pues yo creo que esa es la única finalidad, debe ser la única, y con eso tenemos mucho. Aquí se plantea siempre qué pasa con esa acción en la sociedad, porque nosotros nos concentramos en las personas. Nosotros no vamos directamente a la sociedad, porque no pretendemos influir absolutamente nada en ella. Por eso es precisamente la razón por la que en la institución masónica está completamente prohibido hablar de política y de religión, precisamente para preservar siempre la tolerancia y la fraternidad, y que no haya problemas entre los propios hermanos. Nosotros intentamos mejorar a las personas, y son ellas las que transmiten los principios masónicos que reciben en nuestras logias a la sociedad. ¿Ejemplos concretos nos podría poner?
Un masón no solamente es aquel miembro de la Gran Logia de España que se va una vez al mes a una tenida y que luego vuelve a casa. Un verdadero masón es aquel que ejerce la masonería 24 horas al día, 365 días al año. Tiene que ser un ejemplo de honradez, de honestidad, valores, transmitir valores como la verdad, el honor, la virtud, y luchar por ellos como los principios de la igualdad, la libertad y demás. Ese sí que sería un verdadero masón. Yo, como gran maestro, no sería un buen masón porque eso es muy difícil de conseguir, pero esa es la esperanza que tenemos en la masonería, de intentar que los individuos transmitan esos valores a sus semejantes, en su familia, en su trabajo y a su alrededor. Bueno, disculpen mi ignorancia, ¿qué es una tenida? Sí, una tenida es un ritual que se celebra en el templo, también llamado logia. Este ritual, esta tenida, es lo que practican los masones una vez cada 15 días o una vez por mes, y allí en esa tenida, digamos, como el lenguaje de la masonería es simbólico, allí cada gesto, cada desplazamiento del masón, cada elemento que componen el templo o la logia tiene un significado, y es un significado simbólico, es decir, que allí nada es lo que parece. Una escuadra es mucho más que una escuadra, un compás mucho más que un compás, etcétera. La tenida es esa ceremonia, digamos, propiamente iniciática. Ahí lo que dice Pere, a nosotros siempre nos preguntan en este tipo de entrevistas, bueno, ¿y qué es lo que ustedes hacen? Porque sí, no podemos, hay que tener dos cosas claras. Cuando una persona se hace masón, jura se prohíbe a sí mismo dos cuestiones. La primera es desvelar lo que oye y lo que se escucha y lo que se hace en una tenida masónica. Y la segunda de las cuestiones a las que jura es nunca revelar la identidad de otro masón, salvo que tenga su consentimiento, o estamos hablando de personas que ya son conocidamente de sobra que son masones, como puede ser John Wayne o Winston Churchill o Chaplin, en fin, cualquiera sabe que mínimamente que en los libros de historia aparecen como masones. Pero lo que sí hay que decir muy claro es que efectivamente nosotros aprendemos los preceptos de la masonería en estos rituales, mediante la práctica de estas ceremonias, de estos momentos cargados de sagrados y cargados de puro simbolismo, y aplicamos esos preceptos, los aprendemos ahí y los aplicamos en nuestra vida diaria, o deberíamos de hacerlo así. Bien, ¿y cómo está organizada la masonería? Usted es gran maestre, hablamos de logias. ¿Qué es una logia? ¿Qué es un gran maestre? Un gran maestro es la cabeza, el representante institucional de una obediencia masónica. Yo en este caso fui elegido hace 2 años por mis hermanos como su gran maestro por un mandato de 4 años. La obediencia masónica es una especie de federación de logias, si se puede llamar así. La logia en concreto, que antes lo ha estado explicando Pere, es el sitio donde se realizan los rituales iniciáticos. La Gran Logia de España no los hace. Las tenidas de la Gran Logia de España son asambleas generales que se realizan una vez al año y en donde se tocan temas eminentemente administrativos, como en una asociación cualquiera. Aún así, se realizan siempre con un ritual y una serie de ceremonias específicas. Pero donde se inicia en la orden, donde se da esa luz masónica que tú antes comentabas, es en las logias concretas. Estas logias, a su vez, están reunidas en provincias masónicas, que también es un nivel administrativo de la Gran Logia de España, que simplemente sirven de intermediario entre lo que es la administración de arriba, del tope, con las logias concretas. ¿Y encontramos muchas diferencias entre la logia de España y la logia de otros países, por ejemplo? Sí, de hecho hay dos grandes, digamos, familias masónicas desde mediados del siglo XIX, más o menos. Es lo que llamamos la masonería regular, a la que pertenecemos y que representamos, que es la masonería hegemónica en el mundo y en España también. Y luego hay otras masonerías que, por ejemplo, pues admiten mujeres, que no hace falta creer en Dios o en un creador para ser masón, y que son opciones diferentes. Y eso nació a raíz de una, digamos, escisión filosófica, por decirlo así, que se dio en Francia, con el Gran Oriente de Francia.
Y esa masonería fue la que existió en España hasta la Guerra Civil. Aquí no hubo masonería que llamamos regular, ortodoxa, tradicional, sino que hubo una masonería inspirada directamente por los principios del Gran Oriente de Francia, que era una organización con una gran vocación de intervención política en la sociedad, que entendía que no eran solo los masones individuos que debían ejercer su influencia en el ámbito social, familiar, asociativo, sino que era la propia organización que tenía que actuar directamente e implicarse en la lucha social y política. Y ahí está, digamos, una diferencia fundamental en esas dos opciones masónicas. Yo quisiera añadir allí, si me lo permites, que efectivamente la Gran Logia de España, desde que fue constituida en el año 1982, no tiene absolutamente nada que ver con esta masonería histórica, que es la que está comentando Pere, y que nosotros en estos momentos estamos completamente alejados de la política y de ese afán intervencionista que se veía también en la introducción que habéis realizado, donde la masonería, y ahí lo explica magníficamente bien Pere en su libro, que hace una radiografía perfecta de esa masonería del siglo XX, muy politizada, donde sí que aparecían algunos miembros políticos muy destacados, pero lamentablemente eran iniciados y ya no volvían a las logias, porque parece ser que en aquellos tiempos, y eso Pere lo sabrá mejor, era, digamos, un marchamo de calidad. Si querías subir en el partido, tenías que hacerte masón en determinados momentos. Eso nosotros lo hemos desterrado, no tenemos nada que ver con ese tipo de masonería, ni queremos tampoco.